Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nuestro invitado de hoy, si fuera por mí, yo lo invitara cada 2 programas, pero es un hombre muy activo, muy dinámico. Y aunque uno por tiempo le pierda el rastro, sin embargo, en algo él está. Es imposible que Rafael Fafa Taveras, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un diestro comunicador y un hombre con un historial bueno, que da escalofrío, porque este hombre luchó contra Trujillo, sufrió persecución y luego, con el advenimiento de la democracia en el país, también sufrió prisiones, las cuales condensó en un libro que uno lo lee y uno dice, caramba, yo, que al igual que todo joven que tuvo ideas de izquierda, estuve prisionero, fue nada más por 3 o 4 días y fue en la cárcel de la Policía Nacional que me detuvieron en una redada que hicieron una vez saliendo de la UAS, que había manifestaciones, y yo digo, caramba, recordé una canción de uno de mis cantantes populares favoritos, Daniel Santos, de su inspiración, que decía, hay que haber estado preso un solo día para saber lo que vale la libertad. que yo recuerdo que un vecino mío, que era mecánico y desabollador, tenía un vecino, él, pieza con pieza, que era zapatero de los llamados remendones, y se ponían a beber los 2 tragos, y él tenía ese disco en su casa y lo ponía, y le decía a su compañero de trago, mira, eso es muy profundo para ti, porque la canción, ¿verdad?, contrastaba 2 cosas que son total y diametralmente opuestas, y que había que conocer a una de ellas para saber lo que valía su opuesto. Volvemos después de esta pausa con Fafa Taveras. Bien, de inmediato vamos a dialogar con este diestro dirigente político y le voy a preguntar algo que quizás él ha olvidado con su modestia habitual. Él me obsequió un ejemplar de su obra por cuya edición yo lo llevé a mi programa, que creo que estaba en esa época. Yo he estado en 2 o 3 canales en Radio Televisión Dominicana, titulado Refundar la República. ¿Era algo así aproximado o es textual la cita? Refundar la República. Sí. Y él me manifestó, y yo voy a cometer una infidencia, pero a él no lo perjudica, que él, un grupo de personas de recursos económicos amplios, habían pensado en él como una posibilidad para candidatearse a la presidencia de la República, y él lo estaba considerando con su ponderación y mesura habituales. ¿Cómo anda tu mente, tu ideología con relación a esa obra muy interesante? Fue a propósito de 1992, el año que estaba celebrándose la cuestión del 5º centenario del descubrimiento de América, y que era un tiempo apropiado para uno pensar globalmente las cosas. Y había pasado ya, caído el muro de Berlín, había una nueva situación en el mundo sin el sentido ideológico que representaba la Guerra Fría. Entonces tú podías ver incluso tus propias ideas, los límites del propio marxismo, las dificultades internas. Y yo entonces escribí el trabajo Refundar la República, porque terminé con una idea de que este país hay que hacerlo de nuevo, en 1992. 25 años después yo volví a publicarlo, ahora recientemente, porque creo que está claro
que aquí hay que refundar el Estado, que era como Peña Gómez traducía la expresión. Él y yo éramos muy amigos y cuando el libro terminó, él incorporó en su propuesta política refundar el Estado. Decía, sí, el Estado dominicano hay que rehacerlo. Y yo creo que ahora está más claro que nunca que hay que tener una visión que permita refundar el Estado. En el PRM se asume ahora, en el capítulo de tratar el Estado, el compromiso de refundar el Estado. Es decir, tú ves cualquier área del gobierno y tú no la puedes separar de la corrupción imperante, del deterioro, del irrespeto, de que no tiene ningún valor la Constitución misma. Entonces aquí hay que rehacer eso. Y desde ese punto de vista, yo fui a llevarle a Balaguer, a todos los dirigentes de la época, yo le entregué ese libro personalmente. Roberto Santana era de la universidad, a todos los tipos públicos. Entonces el último fue a Balaguer. Y cuando yo llegué donde el doctor, y me lo presentan, tenía mucha gente esperándolo ahí, me llevaron a mí y dejaron a todo el personal a verlo, solo los dos. Me dice, está muy bien su aspiración de rehacer el Estado. Yo estoy dispuesto a cooperar con usted. Dígame qué secretaría quiere para que eche a andar esas ideas. Doctor, si yo salgo de aquí con una secretaría, voy a salir igualito que todos los otros, que lo que andan en política buscándose un cargo. Yo no ando en eso. Dice, déjese de cosas. La política es una cosa seria. Las ilusiones no caben aquí. Usted no tiene chance de hacer nada con esto desde fuera. Acepte una secretaría. Doctor, si yo acepto una secretaría, me hundo en la imagen pública, porque voy a hacer lo que hacen los otros. Yo quiero que esto camine. Y he mantenido frente al texto ese espíritu de que uno quiere que camine. Y yo creo que el tiempo me está dando la razón. Hoy hay un deterioro tan grande en el Estado que nadie puede negarse de que hay que rehacer, refundar al Estado dominicano. No tiene justicia. La justicia es la base para tú poder funcionar. Sin embargo, hay una conciencia de que la lucha contra la corrupción y la impunidad, como son visibles, generales, la gente no puede obviar el tener que referirse a la corrupción y a la impunidad. Todos lo dicen. Y yo te digo, ¿y cómo tú lo combates? Porque mi problema es qué hacer. Solo con una justicia de verdad independiente tú puedes enfrentarte a la corrupción y a la impunidad. Y entonces yo he dicho que el que habla de la corrupción y la impunidad y no se refiere al instrumento para enfrentarla, que es una justicia independiente, está haciendo demagogia. Que por eso yo patrocino que el primer compromiso que deben hacer todas las fuerzas de la oposición y hasta con sectores oficialistas que quisieran es cómo vamos a crear una justicia independiente. Por ejemplo, recientemente la gente vio cómo se escogieron los jueces de la Suprema, cómo escogiéndola bajo el predominio del Poder Ejecutivo, que hasta incorporó al procurador entre la gente que decidía, sacaron de ahí a los jueces que tenían más respeto público como Miriam Mejía y a la otra mujer que estaba ahí también junto con ella. La gente vio, además de sacarla, cómo traen a un funcionario que era simplemente un ejecutivo para que la presida y mostró que esa justicia que se escoge de esa manera es solo un instrumento para proteger a los que lo nombran. Danilo se sintió seguro protegido al construir una justicia de gente leales a él, que estaban ahí porque él lo escogía y lo imponía. Entonces es una justicia que no puede ser merecedora del respeto público, que esa manera de escoger a los jueces no garantiza su independencia. Aquí se hizo público los otros días que en Perú, la justicia no la escoge el gobierno. La Suprema Corte de allá puede escoger 2 miembros, la que se agota, 2 miembros. El círculo o el sindicato o el movimiento de los abogados puede escoger 1. La unidad de la coordinación de las universidades cogen 2. Y así los empresarios cogen 1. Así se constituye una justicia diversa en su procedencia, pero que no le debe ninguna
dependencia de la autoridad, que puede actuar por su cuenta. Y eso explica por qué en Perú hay 3 presidentes presos y 1 prófugo. Porque la justicia puede actuar. Pero la justicia nosotros tú no puedes permitir. Mira el relajo. Ahora, Alicia Ortega hace una denuncia contundente. Denuncia basada en informaciones que ella muestra acerca de la gestión de una persona que es candidato del partido oficial a la presidencia. En cualquier país del mundo, una denuncia así hace que el procurador o cualquier funcionario tome partido, pida esos materiales. Y aquí te lo hacen un relajo. Él llama a que Lidio Cadet le haga una investigación. Dice porque como es el hombre ético de su partido, cuando eso era para que el procurador y el propio nombrado pidiera que hicieran un esclarecimiento de esa denuncia. Es decir, aquí no hay justicia, esto es un relajo, la justicia. Entonces yo insisto que ahora el primer compromiso para rehacer el Estado y cambiar este proceso de deterioro es construir una justicia independiente. Entonces yo creo que ahora está más vigente que nunca la idea de la refundación de la República. Porque si no reordenamos esto, vamos a pagar las consecuencias, porque esto camina un desorden descomunal. Porque si no hay reglas y la gente está harta de la corrupción, de la impunidad, de las evidencias con las que te estrujan en la cara, cómo se manejaron los recursos, y no hay ni siquiera quien te rinda cuenta, eso tiene un límite, que ahora es grave porque antes no había información y la gente no sabía lo que pasaba en todas partes. El pueblo tenía un nivel de ignorancia que necesitaba buscar un líder en el que ellos confiaron para que lo orientara, y esa era la situación de Peña Gómez. La gente tenía confianza en Peña Gómez y se reunía con él a cualquier mandato para que él dijera lo que había que hacer y la gente salía a repetir lo que decía Peña Gómez. Ahora es distinto. La gente sabe ahora con los teléfonos lo que pasa en tiempo real en el mundo y lo que la gente opina sobre lo que pasa. Es decir, este es otro pueblo, tiene más escuela y ve los movimientos y sabe lo que está ocurriendo. Y ve ahora a Colombia paralizada por una protesta frente al gobierno de sus sectores sociales. Y ve lo que está pasando ahora mismo en Bolivia y lo que pasó en Argentina y lo que va a pasar con Lula otra vez libre en Brasil. Hay una convulsión y la gente lo ve, y lo ve en España con los catalanes. Es decir, la gente tiene hoy una conciencia que no necesita un agitador ni un dirigente. Son capaces la gente de organizarse y tomar presencia. Aquí hay ya un nivel de comprensión de la vida y yo digo, están equivocados los que creen que pueden seguir ignorando al pueblo, haciendo toda esta vagabundería. Y esto que está pasando ahora de esa acusación a un candidato oficialista, que en el fondo quieren dejar de lado y no recurrir a que se esclarezca, ¿tú sabes qué se va a grabar? Que me dijeron que viene otra descarga de informaciones mayores. Y desde ese punto de vista este país camina a una encrucijada. O esto cambia o nos lleva el diablo. Y yo creo que por eso, yo creo que fue oportuno que reprodujera el libro Refundar la República. Tú sabes que tú y yo, en nuestra condición, aunque en facetas distintas, comunicadores, tenemos que estar siempre bien comunicados con respecto a los diferentes medios. Y he escuchado a algunos analistas del acontecer político nacional que no son de las llamadas bocinas oficiales, diciendo que frente a eso que informó a través de su programa televisivo Alicia Ortega, podría ser que en un momento determinado el presidente Danilo Medina, que como él mismo ha proclamado, viene siendo una especie de líder ideológico y también pragmático de Gonzalo Castillo, pues a lo mejor en un momento determinado considera que por esa circunstancia de las denuncias sobre irregularidades en su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas,
pueda disponer como líder del partido oficialista la sustitución de Gonzalo como candidato? Mira, ¿tú te imaginas que un candidato oficialista con una acusación de ese tipo? Porque no se la van a quitar de encima. Van a estar pidiendo que la Procuraduría intervenga, que es lo que ha hecho Luis Abinader al pedir que esto sea esclarecido. Cualquiera se da cuenta que frente a un hecho de esta envergadura, alguien que aspira a gobernar en el país debiera detenerse a esclarecer y dar una explicación. Por eso yo no tengo ninguna duda que Gonzalo tiene una perspectiva a lo mejor de que no puede llevar hacia adelante la representación que tiene. Porque tú te imaginas lo que un candidato con esa acusación, caminando, y la gente pidiendo esclarece esto. Es decir, podría terminar relevándolo el gobierno, porque mantenerlo sería una locura que agradeceríamos mucho desde fuera nosotros. Porque en el fondo, con ese background, no es verdad que él va a concitar ninguna atención importante. Entonces, ya hay mucha gente que cree que él debe ser relevado. Primero, no tiene características de un líder. Y además de que no tiene características de un líder, tiene encima esa presión de una denuncia no esclarecida. Son dos límites que pueden a lo mejor obligar a sus interesados a salir de él. Porque no es verdad que este país tiene un atraso tan grande como para pasar por alto estas cosas. Y yo quiero decirte, tengo confianza plena que la gente está acumulando energía, pero para pedir la verdad, para pedir transparencia, porque en esta época no hay nada oculto ya, todo se sabe y la gente puede averiguar todo, y en la medida que la gente confirma estas cosas o escucha estas cosas o tiene que hacerle coro a estas cosas, en esa medida crece una conciencia de que es inaceptable permitir que pase esto. Yo creo que entonces el país está frente a una situación especial. O cambiamos respondiéndole a la gente, o la gente nos hace cambiar revolteada, como está viendo en América Latina. Yo quisiera que nos entendiéramos, que pudiéramos lograr al menor costo posible, marcar un rumbo que pudiésemos aceptar, y eso pasa por aceptar el valor de construir la justicia para que ella resuelva. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Sin embargo, ya no vale el usted usar su autoridad para evadir sus responsabilidades, eso se acabó. Vivimos una época donde hay que responder por los actos, aunque usted tenga el poder para usarlo como antes, ignorar sus reclamos. No, ahora no hay fuerza que pase por encima de la conciencia pública. Yo creo que estamos ante una etapa donde o cambiamos, no tengo ninguna duda, o nos lleva el diablo. Tú sabes que un amigo decía, para justificar o explicar su escepticismo en materia de religión, él decía, bueno, uno lee la Biblia y entonces ve que continuamente aparecían los ángeles. En cualquiera de sus capítulos, bueno, a José, el esposo de María, se le apareció un ángel para decirle que aunque él no había tenido trato íntimo con su esposa, ella estaba embarazada, pero que era del Espíritu Santo. Y yo, que he visto tanto acertar a mi invitado de hoy, Fafa Taveras, sé que él no tiene poderes divinos, sino que es un hombre agudo, analítico, frío, pragmático en el análisis, porque yo recuerdo que cuando se interrumpió el torneo electoral del 78, cuando ganó el Partido Revolucionario Dominicano, que fue interrumpido abruptamente por fuerzas militares, hubo un interregno
donde que si entregaban y no entregaban, y Fafa siempre en los medios de comunicación decían, entregan. ¿Por qué? Y lo justificaba en que ya un estamento militar que no estaba en las funciones de mando, iban a ser, ¿verdad?, los que la ocuparían para sustituir a los que estaban, y así fue. Entonces, recientemente yo oí a Fafa, cuando estaba en el gobierno de la tarde, hablando de que el desarrollo de los medios de comunicación y la internet iba a determinar que los pueblos fueran, por el alcance de esos medios, adquiriendo conciencia, formación política, que se iban a traducir en protestas, sobre todo por la inequidad en la distribución de la riqueza, no solamente aquí, sino en todo el continente americano y parte de Europa, y es lo que está ocurriendo. Lo hemos visto en Chile, en Haití, ahora mismo Colombia está también sacudida, y Fafa, esa condición de aparente augur, ¿a qué se debe? Mira, mi preocupación, contraria a casi todos mis colegas, no es el pasado. La gente nuestra tiene un problema donde, basada en la memoria, saca las conclusiones para actuar en un presente que desconocen. Y yo he dicho, en el mundo de hoy hay un cambio tan grande que el pasado no puede ser guía, es solo una referencia. Hay que conocer la actualidad para usted saber por dónde vaya. Y en ese sentido yo he puesto mi atención sobre todo en la actualidad y el porvenir. Y en función de eso tengo una diferencia con la mayor parte de mis compañeros, que te hacen análisis enormes y hermosos contando lo que pasó, hacen una conclusión y creen que esa conclusión es válida para ahora. Y yo, mira, está muy bonito lo que tú dices, pero eso no sirve, porque hay que entender la actualidad. Y la actualidad es que estamos asistiendo a dos cosas. La más grande de todas, y la gente no lo ve, y los políticos de aquí no se dan cuenta, es que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo. Durante 100 años Estados Unidos manejó el mundo, y la Guerra Fría le dio un argumento a Estados Unidos ideológico para, en nombre de la prevención de lo que era la Guerra Fría, ellos tener licencia de meterse en el mundo. Más de 50 golpes de Estado, invasiones y todo, eran hechos a nombre de la prevención del comunismo. Bueno, desapareció el comunismo, se cayó el muro de Berlín, y junto con eso entonces ha comenzado a aparecer el desarrollo de la tecnología, que permite que tú sepas todo lo que pasa, y en función de eso, y que ya no hay diferencia ideológica, que ya no hay justificación para tú hacer un mercado como hacía, ha ido surgiendo un hecho nuevo que es un solo mercado. Nunca en la historia había aparecido un solo mercado. Los mercados eran sectores que tenían el poder organizado a su manera y que lo intercambiaba y que lo manejaba la política. Ahora, el hecho de tener un solo mercado en el mundo, en una época de la transparencia y de la comunicación, habrá que tener reglas universales para el mercado. Tú no podrás imponerlas. Y las reglas del mercado son la capacidad competitiva. Si no tiene capacidad competitiva con alta tecnología y buenos precios, tú te llevas el diablo, te acabas. Y ahora tú estás asistiendo a un elemento donde vamos a tener reglas universales para las relaciones comerciales. Y ya vimos la primera y la gente no se ha dado cuenta. En París, 155 presidentes del mundo fueron a firmar una declaración, una ley acerca de la regulación de la sociedad con la naturaleza para defender el medio ambiente. Así que a nivel universal hay una regla. Estados Unidos se está separando de ella porque Estados Unidos nunca ha respetado las normas, aunque la ayude a organizar. Pero en el fondo hay una visión única en el mundo acerca de la importancia que tiene el medio ambiente. Y junto con eso tú te vas a encontrar entonces de que así están surgidos para los intercambios. Y desde ese punto de vista tú te encuentras que en una sociedad, si no tiene capacidad competitiva, va a ser aplastada por la competencia. Tú te imaginas que aquí yo lo vivo diciendo, la leche de 2 pinos es de Costa Rica. Tú le puedes poner un precio sobre ella más grande que la local y la gente te compra la 2 pinos porque sabe que es mejor la 2 pinos.
Y entonces Costa Rica nos gana a nosotros aquí en la competencia hasta de vender la leche. Yo estaba en España y veo un casabito y fui a comprar casabe creyendo que era nuestro y era de Ecuador. Así que nosotros no damos ni siquiera para competir en casabe con la producción de leche. Una sociedad que tiene un retraso tan grande que teniendo el cacao como el mejor productor de cacao de recursos naturales del mundo, lo vende en bruto y no lo elabora. Es una torpeza. Y desde ese punto de vista, yo te digo, también estamos con los aguacates. Tú lo vendes en bruto. ¿Cuánto tú puedes hacer? Como hacen con el cachú, un recurso del aguacate y tú lo vendes industrializado. El mango tú lo vendes en este país, pero lo vendes en bruto. Y tú no haces ni siquiera crema de mango para venderla. No le agregamos valor, como hacemos con el oro. Lo sacan aquí, nadie sabe la cantidad real del oro que se llevaron y nos lo pagan por lo que les dé la gana. Es decir, un país que no tiene control de sí mismo, que no le agrega valor a nada, en una época donde la competencia es lo que crece, está caminando al desastre. Entonces, en el fondo, de verdad, estamos obligados los políticos a entender el momento actual. Y la mayor parte de los políticos está de espalda a la realidad, pensando en ayer, no, en aquel episodio, y no en darse cuenta que este es un mundo transparente, que se está globalizando, es decir, que habrá reglas universales, que lo característico es la competencia y que por eso hay que reordenar el Estado y el país para eso. Nosotros en el PRM estamos haciendo eso. El proyecto de programa que presenta Luis, un trabajo encabezado por Miguel Seara y un equipo técnico, responde a esta visión. ¿Cuáles son las condiciones para uno decir estamos obligados al cambio? Ahora, ¿sobre qué base? Se la ofrecemos ahí. Y desde ese punto de vista yo creo que estamos obligados a un cambio. Obligatoriamente, y el que no lo vea va a pagar la consecuencia de su ignorancia. Así que yo creo que este proceso electoral va a ser la mayor prueba de que los políticos respondan o no a la comprensión del momento en que estamos actuando. Tú no puedes actuar hoy por el recuerdo y tú oyes a cualquier político cuando habla de un caso haciendo la historia de lo que recuerda que se pasó o se trató. Yo me río. Digo, mire, el pasado no tiene arreglo, ya no puede ser tomado como guía, es solo una referencia. La guía hay que sacarla de usted entender la actualidad. Y el primer nivel de la actualidad, ¿sabe? Este no es el mismo pueblo de antes, este pueblo ha cambiado. Y entonces yo te digo, estamos frente a ese desafío. O entendemos el momento y nos adecuamos a él, o pagamos las consecuencias de la ignorancia. Muy bien, ya el calmado Fernando Duval, nuestro camarógrafo, nos dice que tenemos que hacer una pausa con nuestro invitado Fafa Tavera. Estamos grabando este programa viernes 22 y el jueves 21 este caballero cumplió años, muy lúcido, en plena salud, que esperamos que su deceso, si es que se produce, lo sea a los 125 años y 2 meses. Volvemos. Yo tengo una campaña. Yo no me perdonaría ni mucha de la teleaudiencia de Vertiente de Opinión, que por cierto se transmite tanto por los sistemas Claro como Altiz, Tricón, 9 de la noche del domingo y 5:30 de la mañana, el mismo programa, a través de ya los citados sistemas. Y si usted no lo pudo ver a Fafa, se perdió un buen programa, que decir que un buen programa de él es pleonasmo, es redundancia. Lo puede ver en YouTube escribiendo Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión, y está fijo ahí en YouTube. Fafa, no me perdonaría no hablar contigo de la situación internacional, porque eres un acucioso, un estudioso de esa situación. ¿Cómo la ves ahora que en lugar de la ideología comunismo, capitalismo,
vemos dos potencias, la China popular y Estados Unidos, enfrentados comercialmente. Yo he dicho que lo característico principal de este momento es que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que tenía más de 100 años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial en el 2018, en el 1918. Hasta ahora Estados Unidos era destruido Europa y Asia, Estados Unidos lo reconstruyó. Y la reconstrucción de Estados Unidos a crédito y a inversiones le dio una hegemonía sobre Europa y sobre Asia y lo convirtió en el eje del mundo. Y entonces, cuando viene la Guerra Fría, para enfrentarse a ese capitán, él asumió la protección de la parte occidental y democrática. Y eso le permitió a Estados Unidos, sin ningún tipo de discusión, imponer su hegemonía en su moneda, y el dólar desde el siglo pasado fue la moneda del mundo. ¿Y qué ocurre con la moneda del mundo? Que Estados Unidos, como era el jefe del mundo, y ha usado el dólar, yo insisto, la mayor estafa de la historia es el dólar. Vale 5 centavos imprimirlo, 5 centavos de dólar imprimirlo. Y sin embargo tú coges el papel por el número que dice y eso tiene ese valor. Tú incluyes una papeleta de $100 y te costó 5 centavos, pero tú la imprimes y la exportas al mundo como $100. Y el mundo está lleno de dólares. Y la gente lo buscó porque era la garantía como la reserva mejor. Y todavía el dólar tiene una imagen de que es la mejor forma de preservación de los valores. Y la gente no sabe este detallito. La emergencia de las fuerzas que están tratando de relevar la hegemonía de Estados Unidos, agrupada en la India, en Rusia y en China, que son esas tres fuerzas aliadas, las que están emergiendo como competencia. Ellos dijeron en su escenario, aquí no hace falta el dólar. Ellos liquidaron el uso del dólar y ellos son el 31% de la población del mundo. Y además están en un proceso de expansión tan grande que aquí, cuando la hegemonía norteamericana no era discutible, aquí no entraba nada América Latina que tuviera hacer competencia a ellos. Y hay una sorpresa que ahora ya 19 acuerdos económicos de China con 19 países de América Latina a nivel económico, que hasta la República Dominicana, que es un lacayo permanente de Estados Unidos por muchas razones, porque ese es nuestro primer mercado, porque de allá es que nos mandan más remesas y hay que defender eso de verdad, pero hasta aquí tuvieron que aceptar el reconocimiento de la importancia de China para hacer una relación con ella, aunque ahora no quieran ni siquiera asociarse en ese conflicto de que no quieren problemas con los norteamericanos y los norteamericanos tratando de detener la influencia china. Entonces tú te encuentras que esta es la primera cuestión del mundo. Hay a nivel internacional un cambio global en marcha. Estados Unidos, que era el jefe del Atlántico y del Pacífico en seguridad, está cada vez menos en condiciones de seguir siéndolo. Tenía en Medio Oriente una guerra alimentada contra Siria, después de haber ido a Irak y ocupado a Irak, después de haber atacado a Irán, después de haber mandado gente a Afganistán, militares, porque esa era el área del petróleo y había que mantener el control de esas áreas porque el petróleo era el mejor negocio. Y de repente, Estados Unidos, después de 4 o 5 años con la agresión a Siria, ha tenido que aceptar que perdió y que tiene que sacar su gente de allá por un detalle. Turquía era el aliado principal de Estados Unidos en esa zona, a tal grado que cuando el cambio de los cohetes con Cuba y la amenaza, Rusia aceptó sacar los cohetes de Cuba, pidiendo que los yanquis sacaran sus cohetes de Turquía, que estaban amenazando a ellos. Así que Turquía era un instrumento. Pues miren, esta guerra de Medio Oriente, tumbaron un avión ruso en territorio turco y fue un cohete israelí que lo hizo como una parte de aumentar un conflicto que pusiera más radical la situación. Pero en Putin es el único presidente que ha sido primero jefe de la inteligencia, del FBI de Estados Unidos, de lo que es el FBI, de lo que es la CIA, él fue el jefe primero en Rusia. Es decir, maneja la inteligencia política. Y el tigre, a propósito de ese hecho, no se rebeló agrediéndolo, sino fue a visitar a Turquía.
a convencerlo de que eso era una provocación y que debían aliarse para protegerse. Y Turquía coge y se pone de espalda a su pasado y se vincula con ellos. Y eso obliga a que ahí terminó la guerra ya. Tienen que irse, no hay forma de situación. La gente no sabe que lo han derrotado en Medio Oriente, que de Afganistán tienen que irse también. Y que los chinos están creciendo y expandiéndose en todo el área de seguridad de sus mares que antes Estados Unidos controlaba. Ya no hay control económico, ni hay control militar, ni hay una hegemonía económica porque la competencia se lo está poniendo contra la pared. Y además con el dólar hay un conflicto que la gente tiene que entenderlo. El dólar no tiene capacidad de tú ir a cambiarlo por nada, no tiene valor. Los rusos, los chinos y los indios asumieron darle respaldo en oro a sus monedas después de haber estado 2 años comprando todo el oro del mundo. Entonces tú sabes que tener una moneda de ellos es una más garantía que tener un dólar. Pero el mundo está lleno de dólares. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? En la medida que Estados Unidos vaya reduciendo su influencia, el dólar va a ir perdiendo confianza. Y un paso importante que la gente tiene que saber de lo que está pasando ahora es que en Europa ya no necesitan la OTAN. La OTAN era el Tratado del Atlántico Norte, que era la presencia norteamericana para coordinar la cuestión militar frente a la amenaza rusa y a de los comunistas. Pero ya ellos no son amenazas, ahora son aliados. El gas de Europa lo traen los rusos y lo meten. Y China acaba de anunciar una nueva ruta de la seda, estableciendo el anuncio de un tren que va a salir de Pekín hasta Berlín, 20.000 kilómetros. ¿Y qué es lo que eso representa? Una tendencia a un intercambio mayor económico entre Europa y esa fuerza emergente de la India, China y Rusia. Ese cambio no repercute en tu país. Ahora tú te encuentras con que la mayor parte de los empresarios dominicanos no se dan cuenta de eso, ni los políticos tampoco. Pero eso para mí es lo más característico que está ocurriendo hoy. El relevo de la hegemonía norteamericana tiene una profunda repercusión en todos los países donde los yanquis decidían todo. Tú tienes que entender eso. Aquí tenemos que defender la relación con Estados Unidos porque ahí están nuestra gente. Y 2, porque ellos nos mandan la remesa, que es un regalo, una donación. Pero tú no puedes ya someterte a la sumisión de seguir de espalda al otro lado. ¿Tú te imaginas que nosotros logremos que los chinos consuman jalao? Yo quisiera que hiciéramos una historia de que esta es una forma sintética de toda la historia nuestra. Aquí están los indios, los esclavos y los que vinimos después, todos tenemos en esto un símbolo de nuestra expresión, que tú se lo pusieras bonito. ¿Tú te imaginas que 1.400 millones de chinos se comieran un jalao al año? Entonces, hay un tigre que está abriendo el camino. Si tú no puedes, en aras de defender con Estados Unidos, comportarte como antes, que tú no hacías nada contra ellos. No, ahora hay un mundo abierto, usted tiene que actuar de acuerdo a eso. Y en ese sentido, esa característica esencial no se entiende y tiene un valor económico, cultural, militar, lo tiene. Y entonces aquí tenemos un gran retraso porque el miedo no tiene parado. Y hay un ejemplo. Yo tengo un amigo que es el promotor de la venta del mamajagua, mamajuana, un trago local que no ha tenido trascendencia aquí. Y el hijo de puta ha conseguido ir a China y decirle que él quiere venderle allá un licor especial, muy tradicional. Y le dijeron, pero vamos primero a probarlo. Vamos a darle una provincia para que usted venda en la provincia, a ver cómo reaccionan los chinos. Pero la provincia que le asignaron tiene 50 millones de gente. ¿Tú te imaginas? Y él vive aquí en 10. Él ha hecho un éxito inmenso, pero era una producción miserable aquí. Ahora tiene una demanda creciente, porque también se está ganando a los rusos y se está ganando a los otros. Calladito. Cuando Danilo fue, lo que se brindó ahí fue mamajagua allá en esa vaina. La gente no lo sabe aquí, pero él abrió un camino que te dice, el empresariado dominicano, que yo digo que no tiene capacidad competitiva, no se da cuenta de lo que representa la inmensidad y el desafío del mercado chino. Porque en China, yo insisto, hasta el jalao puede ser una fuerza. Porque los chinos no son muy dados a comer dulce. Pero tú le haces una historia de la esclavitud y de vaina con el jalao y tú le das una probada. Y yo sé que le va a gustar. Entonces nosotros no damos ni siquiera para producir jalao y venderlo.
Y es por la incomprensión de lo que está pasando. En el Caribe también había un dominio norteamericano. El Caribe, todas las islas del Caribe están hechas de negro y de gente igualita que nosotros que comen plátano y rulo y vaina de esas. Y este país nunca ha tenido ni una goleta en la Marina Dominicana para ir a ese mercado a venderle. Ahora, cuando pasó un ciclón que acabó con 2 o 3 islas, ellos vinieron donde nosotros. Y yo creo que la gente está reaccionando que de verdad hemos estado de espalda en un mercado fácil de cumplir, porque es parte de la nueva visión. Entonces, yo creo que no hay solución posible si tú ignoras lo que está pasando. Y para mí hay un cambio en el mundo marcado por eso, lo repito, por el relevo de la hegemonía norteamericana en el mundo, que ya no tienen la hegemonía militar como la tenían antes, que ya no tienen la hegemonía económica en la dimensión que lo tenían, que tú te has encontrado con que los chinos mandaron un cohete a la parte oscura de la luna, donde no habían llegado ni los soviéticos ni los yanquis, ahora que están mostrando entonces una capacidad tecnológica. Rusia ha dicho, lo ha dicho Putin, la velocidad es un recurso de trascendencia. La luz tiene una marca inalcanzable, 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Pero es una referencia que nosotros hemos tratado de ver a lo que podemos alcanzar y hemos logrado 65.000 kilómetros por segundo, por hora, en vez de segundo, 65.000 kilómetros. Y eso le da en un cohete a Rusia una protección porque podemos detectar a cualquier distancia un artefacto y nosotros sabemos que tenemos el tiempo de devolverla y liquidarla, controlando desde el espacio toda su área. Es decir, ha dicho que ellos tienen ahora mismo el nivel tecnológico a nivel militar superior frente al mundo. Y tú tienes con la China el 5G, con los teléfonos celulares que superan todo lo que había de oferta con eso en el mundo y están diciendo que están trabajando en el 6G. Es decir, en una visión superior todavía de la tecnología para la comunicación. Y junto con eso, es difícil competir con los chinos porque ellos producen más barato que todo el mundo en todas las cosas que ofrecen. Ese hecho, tú no puedes ignorarlo para trazar política en un país. Y yo te digo, aquí no hay comprensión del momento que se vive. Y yo lo digo tanto por mis compañeros como por mis adversarios. Si tú no entiendes lo que está pasando hoy, tú no puedes actuar con éxito en ese hoy. Y no es verdad que la memoria de lo que tú hacías ayer, tú puedes instaurarla ahí hoy. No, hay un cambio. Y desde ese punto de vista, entonces, tú dices, ¿y cómo van a ser las relaciones con la gente ahora? Un acuerdo regional que antes te hacían de cuento aquí en el Caribe, que resiste de competencia. Tú tienes un detalle solo. Estados Unidos y Europa acabó con África y la dejó en una situación vergonzosa de todo el atraso primitivo. Tranquilamente los rusos y los chinos se han estado adueñando de las minas que quedan y son los que están metidos allá. Es decir, hay un reordenamiento que está hablando de la expansión, del control, del comercio, de la tecnología y hasta del control militar. Si tú no entiendes eso, yo insisto, tú no puedes hacer un proyecto de programa adecuado a cómo tu independencia permite no romper con tus antiguos socios, pero no limitarte a la dependencia de ellos, porque tienen otra posibilidad. Este país da para todo, pero no está siendo explotado en el sentido apropiado. Esto hay que cambiarlo y ahí que yo digo, hay una base imposible de detener empujando a este país al cambio y la fuerza de Abinader es eso. Yo soy el cambio, nosotros somos el cambio. Asumimos que hay que prepararse para poner un país y un Estado en condiciones de adecuarse a ese cambio. Y esa es la base del proyecto de programa de nosotros. Yo te digo que la mayoría de la gente sigue haciendo campaña basada en propaganda, en creer que el líder es el que lo hace. Y yo estoy diciendo, el líder de hoy no es el candidato, se equivocaron. El líder de hoy es el compromiso. Porque un candidato sin compromiso es una porquería. Tú tienes que saber lo que está pasando y lo que tú haces para tú tener noción de autoridad. Y no es verdad que aquí la gente puede repetir los viejos esquemas del pasado, haciendo propaganda, buscándote a los muchachos, creyendo que tú puedes resolver esto con cuartos, comprándole votos a la gente, sin darse cuenta. La gente le va a coger los cuartos ahora porque tiene más formación.
Y aquí hay una conciencia que hay que cambiar. La mayoría del país está harta de la continuidad. Entonces, los que desprecian al pueblo y creen que la experiencia es base y que los cuartos como ayer son decisivos, están en el limbo. Yo me la estoy jugando diciendo, no hay quien pare el cambio en este país. Tú sabes que uno de los inventos bélicos terribles fue creado por Alfredo Nobel, un pacifista. Él pensó que con su invento, ante ese poder destructivo, el ser humano iba a renegar de la guerra y fue lo contrario. Y luego vimos en esas ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, cómo 2 bombas atómicas significaron la destrucción, la muerte, y todavía hay víctimas de esas bombas. Y ahora tenemos el temor por el enfrentamiento entre Norcorea y Estados Unidos, que pueda producirse una conflagración mundial que ponga a la humanidad al borde de su destrucción total. ¿Qué opinas? Ahí que vuelvo y digo del pasado. Supón que Corea y Estados Unidos se agudicen en sus luchas. Cuando Estados Unidos tiró las 2 bombas de Nagasaki en Japón, las 2 bombas que acabaron con esas 2 ciudades, estableció una línea en el mundo, miren lo que es el poder, y fue una demostración de su supremacía. Nadie podía. Hoy no hay supremacía norteamericana. Estados Unidos provoca una confrontación con Corea y no puede evadir que en su territorio, por primera vez, que ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial se sintió dentro, se paguen las consecuencias, porque ahora hay adversarios con capacidad en cierta medida superior también a ellos o igual que ellos. Entonces, yo no veo más que pataleo, pero en el fondo, la amenaza de los conflictos para mí se han reducido, porque ahora es tan grave y no hay monopolio. Cuando había un monopolio, tú podías usar tu autoridad como usaba Estados Unidos. Esa demostración de ir a Japón y acabar con 2 ciudades, le dio una, bueno, se puede joder con Estados Unidos. Y ahora, que ellos saben que no son los únicos poseedores, que los chinos, los rusos, los hindúes, tienen también armas atómicas. Que los rusos dicen que tienen un cohete de una velocidad insuperable. Ellos no pueden provocar eso. En Estados Unidos nunca ha habido... lo del 2001, de la torre, es lo único que ha producido Estados Unidos. Pero allá nunca ha habido ningún efecto de guerra. Entonces yo no tengo ninguna duda. Estamos en una situación donde cada vez más yo creo que tenemos que entendernos, o, te lo repito, nos entendemos a nivel global o nos lleva el diablo, porque ahora hay con qué destruirnos. Cuando yo entrevisto a Fafa Taveras en este programa, me convierto en un teleaudiente y a veces me meto tanto en él que digo, caramba, ¿y qué otra pregunta podré formularle? Porque estaba demasiado inmerso en su disertación, en su exposición. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan, agradecemos profundamente esa atención y esperamos que sigan dándola. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.